97.1 LPFM Kimberly. Ahora presentamos el programa Voz de Mando con la pastora Jackie Cruz y la ministro Brenda Ramos. Aleluya, Dios le bendiga mucho y bienvenidos a este programa radial en Vida 97.1 FM para una vida mejor. Yo soy la pastora Jackie Cruz con un mensaje de esperanza, fe, salvación, disciplina y amor. Gracias por recibirnos en su casa o en sus carros, a donde te encuentres en estos momentos. Si escuchas mi voz, Dios tiene un mensaje preparado para ti. Voz de Mando se llama el ministerio radial y se trata de la poderosa voz de Dios que proyecta a la humanidad una función con el propósito, misión y el destino de Dios. Las líneas telefónicas estarán abiertas en este momento. Por favor, llame aquí a la cabina al 386-259-9017. Llamen con sus peticiones de oración o aún para decirnos de sus experiencias personales con Dios. Un testimonio, un milagro, ¿verdad? Porque Dios siempre está trabajando y los testimonios son buenos, dan esperanza, edifican y sobre todo dan gloria a Dios. Aleluya. Aquí en esta tarde ando acompañada con la ministra Brenda Ramos. Bendiciones. Dios le bendiga, pastora, Dios le bendiga a todos los que nos escuchan. Es un honor, ¿verdad?, que Dios nos da poder llegar hasta su oído, hasta su casa, hasta su carro, donde sea que nos esté escuchando. Gracias por dejarnos, ¿verdad?, entrar a sus vidas. Espero pues que este sea un día más donde tú recibas bendición de Dios, palabra de Dios, revelación de Dios y que ministre a tu corazón. Aleluya. Qué privilegio, ¿verdad, hermana? De Así poder es. traer a los corazones una palabra directa de Dios. Nosotros pertenecemos a la iglesia Shekinah Glory Ministries, que está localizada en Deltona, en la 1839 Adham Drive, 32738. Y si buscas una iglesia con poder y presencia de Dios, visítenos. Aleluya. Tenemos servicios bilingües los miércoles, estudios bíblicos a las 7:30, servicio los domingos a las 9:30, servicios en inglés, y a las 1 de la tarde, servicio en español. Traiga a toda su familia. Tenemos ministerios de niños y jóvenes también, amén. Y quiero decirle que los pastores Anthony y Jackie Cruz les recibirán con sus brazos abiertos, aleluya, amén. Bueno, el tema de hoy se titula La Biblia. Qué simple, ¿verdad? La palabra de Dios. Eso es así. Muchos la conocen como las Sagradas Escrituras, los rollos, la palabra inspirada por el Espíritu Santo y se preguntarán, ¿por qué este tema? ¿Por qué este tema tan simple, verdad? Es que muchos dicen creer en Dios y no tienen la mayor idea quién es Él. Simplemente porque no leen del Dios que se quiere revelar con poder y sobre todo con mucho amor. No tienen una relación de profundidad, íntima, amistosa, amorosa, guiadora, que corrige, que bendice y disciplina. Aleluya. Pues, le tengo una pregunta a los radio oyentes. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste
la voz de Dios. O mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que abriste las Sagradas Escrituras y pasaste tiempo en su presencia? Aleluya. Vamos a empezar, hermana Brenda, con oración. Así es, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este maravilloso y hermoso día que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque nos permitiste levantarnos, porque nos diste el milagro de la vida, Señor. Tu palabra dice que son nuevas cada mañana tus misericordias, y pues por tu misericordia que nos pudimos levantar hoy. Señor, gracias porque es un día de oportunidades. Gracias. Un día donde tenemos la oportunidad de buscarte, un día donde tenemos la oportunidad de agradar y hacer lo que a ti te agrada, Padre, agradar tu corazón, Padre. Señor, yo te pido por los que nos están escuchando, por nuestra audiencia a través de Vida 97.1, Padre. Señor, prepara sus corazones, prepara ese terreno para que esta semilla que está siendo esparcida, llevada, Señor, pueda ser plantada en un terreno fértil, un terreno que produzca fruto, Padre. Señor, da sabiduría, da entendimiento. Señor, abre los oídos del que escucha para que pueda recibir el mensaje. Padre, te pedimos por salud, por bendición, por salvación, por liberación, Señor. Que las cadenas sean rotas, Padre. Mira, Señor, que todo pensamiento, Señor, pueda ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y, Señor, declaramos, Padre, que hay pensamientos de paz. Señor, que podamos entender que en ti tenemos la fuente de todo conocimiento y toda sabiduría, y que para esto tú nos dejaste tu palabra. Que en ti, Señor, no necesitamos nada. Señor, te pedimos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén, amén. Amén. Wow. La Biblia, la voz directa, ¿verdad? Directa. Directa, sí. Directa de Dios. La palabra dice en el libro de Osea capítulo 4, versículo 6, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido, pues que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote, ya que te olvidaste de la ley de Dios. Yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Amén. Qué poderosa es la palabra de Dios, pero qué peligrosa es también no leerla. Amén. Dios quiere que le conozcamos más y más por medio de su palabra. La palabra de Dios es la fuerza más poderosa del mundo. Aleluya. Siempre que Dios habla, suceden cosas. Cuando Dios dice que hará algo, será hecho. Aleluya. Amén, aleluya. Así mismo es. La palabra, fíjese, pastora, la palabra es la prueba de que nosotros tenemos un Dios, le servimos a un Dios que habla, un Dios que quiere comunicarse con su pueblo, un Dios que no está lejano, porque hay muchas religiones, ¿verdad?, entre comillas, por ahí, que tienen dioses de pequeña, porque realmente no son dioses, son ídolos, pero le adoran a cosas que no tienen comunicación con ellos, no se pueden comunicar. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios que habla, un Dios que se comunica, y parte del esfuerzo de Dios para que el hombre entendiera que Dios quería comunicarse con ella es precisamente la Biblia, porque esa es la palabra de Dios. Es como Dios se comunicó con el hombre para dejarle saber cómo era él, su naturaleza, su carácter, lo que le agrada, lo que no le agrada, cuánto nos ama y su plan para con nosotros. Eso es. Es hermoso que podemos decir que tenemos este libro sagrado donde es diferente a cualquier otro libro. Amén. Es totalmente diferente. Este es un libro que transforma vidas. Aleluya. Es un libro que cambia vidas. Y yo soy un ejemplo de eso. Este libro cambió y transformó mi vida. Solamente con leer este libro mi vida fue transformada. Y eso habla del poder
sobrenatural y espiritual que tiene este libro que no tiene más ninguno. Wow, las instrucciones de la vida, que el Señor no nos dejó en este mundo sin guía. A la hora Correcto. de la verdad, su palabra nunca falla. Correcto. Por lo tanto, he aprendido también que en las escrituras, ¿verdad? Podemos ver el poder de la palabra de Dios obrando en su totalidad. Aleluya. Y que cuando la leemos es la misma palabra que podemos aplicar en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy en día, pasar tiempo con Dios en su palabra, y no es recibir ¿cómo quiero decir? Un texto en nuestro teléfono de devocional, ¿verdad? Diarios, ¿verdad? Que tenemos eso en ese app, por decirlo así, celulares. en nuestro celular. Pero si no es leer el capítulo completo a la cual te lleva a ese verdadero significado que revela de ese versículo en específico. La palabra nos dice que es inspirada por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros la leemos, estamos invitando a Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Correcto. Nos llena el templo, que es nuestro cuerpo, de su palabra, nos da esa paz, aleluya. Alguien necesita paz y yo necesito paz, aleluya. Si necesita paz, lee las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia es considerada la palabra de Dios y su autoridad es atribuida a Dios mismo. Aquí tengo unos versículos, ¿verdad? Que nos da pruebas. Hay gente que siempre necesita pruebas para todo, ¿verdad? Pero aquí tenemos versículos en 2 de Timoteo, ¿verdad? Lo más famoso. Todos lo Así saben. es. Capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. A mí me encanta que estos versículos resaltan, ¿verdad?, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida como creyente. Y este libro, ¿verdad?, que nosotros podemos tener acceso porque tenemos muchas Biblias en nuestras casas. ¡Qué privilegio! Hay otra gente en otros Sí. lugares del mundo que no pueden decir ni el nombre de Jesús, Eso es así. y menos tener un libro en su casa. Hay muchos que se esconden bajo tierra o comparten una Biblia con muchos dándole una página, ¿verdad? Así es, eso ¡Wow! es así. ¡Qué privilegio tenemos nosotros y no la utilizamos, ¿verdad? No le damos el valor de poder leerla. Aleluya. Es impresionante, pastora, eso que compartes, porque pensando en eso que acabas de decirle, porque oímos de los testimonios, ¿verdad?, de los misioneros que están en estos países donde es prohibido el evangelio y que algunos hasta tienen que escribir esos mismos pasajes y deshacerse del papel de la Biblia. Y eso mismo nos declara cuán sobrenatural es el poder de la palabra de Dios, porque ningún ser humano va a poner en peligro su vida por algo que no es real, por algo que no da vida. ¿Cuánta vida recibe una persona al leer un solo pasaje que pone en riesgo su propia vida para tenerlo? Eso te deja saber el poder de la escritura y que realmente es la palabra de Dios. ¿Sabes, pastora? Yo estaba leyendo sobre el tema y voy a compartir algo rapidito porque me resultó interesante y me gustó mucho. Y en este libro, ¿verdad?, que es como una introducción a un estudio de la Biblia, precisamente de la palabra de Dios,
decía, imagina que encuentras un baúl antiguo en un cuarto de tu casa y que cuando tú abres este baúl hay una cantidad enorme de documentos. Encuentras diarios, tarjetas de negocio, postales de lugares exóticos, algunas cartas de amor, recortes de periódicos, actas de nacimiento, de bautismos, licencias de matrimonio, premios militares y muchas fotos antiguas. Tú acabas de encontrar un tesoro lleno de cosas de tu pasado. Piensa en todas las historias que verás allá adentro. Viajes, trabajos, bodas, enfermedades, nacimientos, logros y funerales. Y todos estos viejos documentos cuestan una historia más grande, que es la historia de una familia completa. En cierto sentido, eso es la Biblia. Es una colección antigua de registros sagrados donde Dios guió sobrenaturalmente a su pueblo a escribir, lo guió a preservar esa escritura y a recopilarla luego. Cuando examinamos esta sagrada antología de escritos, encontramos poesía, historias, genealogías y mucho más. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es el primero y el último libro de la Biblia, encontramos cientos de historias individuales, como las de Saúl y la de David, como la de Moisés, como la de Jacob y Esaú. Y todas juntas, estas historias, que son historias pequeñas, comprenden una gran historia, que es la historia del pueblo de Dios y su amor por el mundo. Esto me gustó mucho porque yo siempre comparo la Biblia con la carta de amor de Dios. Amén. Es donde Dios nos expresa su amor, donde Dios nos cuenta su historia. Por eso es que decimos que nosotros estamos viviendo la historia de Dios y esta historia no se ha terminado, pastora. Amén. Porque en el Apocalipsis todavía hay cosas que tienen que suceder. Así es. Aleluya, qué hermosa es la palabra de Dios. Aleluya. Necesitamos llegar a conocer la palabra de Dios estudiándola, según nos capacite el Espíritu Santo. La palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. You say that right? Yes. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo trae a memoria su palabra para la acción y la vida diaria. Pero ¿cómo podemos, verdad, esperar que el Espíritu Santo traiga memoria de algo que no hemos vivido, que no conocemos, que no hemos leído? Amén. Dice la palabra en Lucas 4:15, dice que el mismo Jesús leía los rollos. Así Y si es. Jesús también, ¿verdad?, se metía en la palabra, ¿y por qué no nosotros? El gran maestro que siempre, de buen ejemplo, él siempre, cuando él decía hazlo, es porque ya él mismo, ¿verdad?, lo ha hecho. Aleluya. Y dice la palabra en San Lucas capítulo 4:15, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Voy a hacer una pausa ahí porque me gustó como dice, conforme a su costumbre. Sí. Si nosotros empezamos a leer la palabra, en nuestro diario vivir, como de costumbre, se nos hace mucho más fácil. Amén. Y dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí encontramos el Espíritu Santo. Porque cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ahí nos enseñan el propósito. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar
libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¡Wow! Milagro, acción. A poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¡Wow! La salvación. Aleluya. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura de vosotros. Pero mire el 22, esto me encantó. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados. Wow. De las palabras de gracia que salía de su boca. A veces nosotros decimos, pues, no sé cómo evangelizar, no sé cómo hablar, pero en el mismo Salmo, capítulo 81, 10, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Aleluya. Aleluya. Así mismo es, pastora. Dios la va a llenar, pero para poderla Dios llenar, nosotros tenemos que tener palabra de Dios dentro de nosotros. Eso es. Y la palabra de Dios es muy importante. ¿Sabes? Hay un testimonio de hace muchos años, cuando yo me convertí al Señor, ya yo llevo más de 30 años en el Evangelio. Y recuerdo que al principio, pues como todo nuevo convertido, en ese amor del primer amor, este fervor, pero yo no conocía nada de la palabra. Y recuerdo que estaba en la universidad y mis amistades me hacían preguntas y yo no sabía contestarlas porque realmente no sabía nada de la palabra. Pero esto fue lo que Dios utilizó para llevarme a mí a entrar en las Escrituras, porque yo dije, ¿qué es lo que yo estoy sirviendo? ¿Qué es a lo que yo he creído? Yo tengo que conocerlo, porque yo no puedo creer en algo que yo no conozco. Entonces ahí yo comencé a leer la palabra de Dios y realmente yo no la entendía. Pero yo empecé a orar, yo no me di por vencida y yo empecé a orar. Yo dije, Señor, yo quiero entender. Ayúdame a entender tu palabra. Y poco a poco el Señor me fue llevando a cómo estudiar su palabra. Mi papá pues ya daba clases de la palabra y él tenía diccionario y tenía muchas Biblias. Y yo poco a poco pues se las iba cogiendo y me las llevaba para el cuarto. Ajá. Y empezaba a estudiar la palabra. Y poco a poco el Señor me fue llevando para entender su palabra. Eso fue el principio de la transformación de mi vida, porque fue tal el amor que yo desarrollé de las Escrituras. Claro, ese era el plan de Dios para mí, para enseñar la palabra. Pero el amor a la Escritura fue tal que desde ahí en adelante eran horas y horas que yo pasaba en la palabra. Como tú decías, todos los días tenemos que buscar estar en la Escritura. Todos los días, es mi costumbre, como hablaba la palabra, ¿verdad? Mi hábito, meterme en la palabra, no solamente a leerla por cumplir con leer la palabra, sino estudiarla, indagar en él. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que ahí yo voy a encontrar a Dios. Yo sé que ahí yo voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Hay veces que también he estado medio como desanimada, triste, me he sentido, no me he sentido bien emocionalmente, pero tan pronto me meto en la palabra, es como esa palabra comienza a darme vida y comienza a darme ánimos y comienza a darme fe, esperanza, porque sabes que estando tú lees la palabra y mientras tú estás tal vez sintiéndote solo y el Señor te dice en su palabra, no hay justo desamparado, ni solamente ni uno, ni su simiente que mendigue pan. Todos te pueden dejar, pero yo nunca te voy a dejar solo. Tu mamá y tu papá te pueden echar para un lado, pero yo nunca te voy a echar para un lado. Todo eso lo dice en la palabra. Yo lo estoy parafraseando. Pero cuando tú te encuentras con eso, tú dices, gracias, Señor, porque tal vez todos se olvidaron de mí. Tal vez estoy sola, pero sé que tú estás conmigo y sé que tú no te olvidas de mí y sé que lo que tú has hablado sobre mi vida, tú lo vas a cumplir. Cuando tú lees la palabra, da esperanza a tu vida. Aleluya. ¿Y sabes qué? El Señor quiere que sepa. Dios Todopoderoso quiere que sepas en esta tarde que sí se puede. Eso es así.
Sí se puede. A veces escucho mucho que dicen, soy discípulo, pero no oran, no se meten a la palabra sagrada, Así es. no hablan con Dios, ni tampoco reciben, ¿verdad? Su voz, aleluya. Si establecemos, perdón que mi Spanglish, ¿verdad? Si establecemos un plan diario a solas con Dios, con intención, sí se puede. Aleluya. Y puedes experimentar una vida con propósito y conocerás la voluntad de Dios. Así es. No solo decir soy discípulo, creo en Jesucristo, come on, y no llenarse de la palabra. Aleluya. Aleluya. De conocer en realidad a Dios, el amigo fiel. Amén. Un discípulo necesita llegar, ¿escuchó? Necesita. Aquí no hay opción. Come on. Necesita llegar a conocer a Dios por medio de su palabra. La Biblia es Dios hablando al hombre. Amén. Yes. A veces encuentro muchos que dicen, ay, no escucho a Dios. Ay, aún no lo siento. Mira, y yo rápido busco un libro y le digo, toma. Ábrela para que vea que mucho Él tiene que decir. Aleluya. Para vivir como discípulos de Jesús, necesitamos la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? En nuestro espíritu, en nuestra alma. Pues te diré, nos hace más sabios. Cómo manejar nuestra vida. Aleluya. Cómo manejar decisiones. A veces tenemos un montón de decisiones que tomar, pero no oramos y aún no leemos la palabra. Sabes que hay muchos resultados, contestaciones de sus oraciones ya establecidas en la palabra. La palabra nos da luz. Si la recibes, aleluya. Nos da paz. Aleluya. Nos guía para no tropezar. Aleluya. Nos protege. Aleluya. Nos edifica y nos da una herencia entre todos los santificados. Aleluya. Aleluya. Nos capacita la fe. Nos da ánimo. ¿Verdad? Que en medio de nuestros problemas, nuestro dolor, enfermedades, ¿verdad? Nos da gozo, esperanza, y hay esperanza en ella. Aleluya. Dice la palabra, es útil para enseñar. Aleluya. Necesitamos meternos con Dios. Aleluya. Y conocer la voz. Él siempre está hablando. Y dice la palabra, ¿verdad? Que quien es su discípulo, su oveja, ¿verdad? Escucha la voz de Dios y la reconoce. Amén. Y eso se trata como teniendo una relación íntima. Amén. Amén. Señor. Aleluya. Así mismito es la palabra de Dios, como estabas diciendo, ¿verdad? Tiene muchas funciones. Hay muchas personas que ponen en tela de juicio de que la Biblia sea la palabra de Dios. Dicen, eso es un libro escrito por muchos hombres. Pero lo que no entienden es que, aparte de todas las pruebas, ¿verdad?, que hay, que corroboran lo sobrenatural de cómo se ha preservado este libro por miles de años. Wow. Vemos que fue escrita por más de 40 autores que no se conocían entre sí, que estaban la mayoría en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas del tiempo, porque pasaron años entre relatos. Y aún así, cuando tú lees la Biblia, si tú la lees de tapa a tapa, como verdad, comenzando desde el Génesis y terminando en Apocalipsis, te das cuenta que es una historia coherente, que es una historia que tiene un principio y que tiene un fin, y que si es que la escribieron personas que no se conocieron, definitivamente tuvo que haber un autor detrás de todos estos dichos. Es bien importante establecer la veracidad de la palabra, porque si yo voy a basar mi vida en la palabra, yo tengo que creer que esta es la palabra de Dios, que es verdadera y que tiene la verdad de Dios. De hecho, cuando piensa desde Génesis 1:1, desde ahí lo que empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde un principio no pone en tela de juicio
que Dios es el creador, que Dios es el que hizo todo lo que vemos. Entonces, la misma Biblia comienza estableciendo que esta es la verdad de Dios, que no hay duda en que Dios es real y que es el autor de ella. Y uno de los personajes centrales a través de toda la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento es Jesucristo mismo. A ver, lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesucristo mismo es el cumplimiento de todo lo que los profetas hablaron. Y hablo esto que parece no tener relación, pero la pastora está hablando de cosas importantes que nos da la palabra, pero tenemos que entender que la palabra es real, que es eficaz, que es viva, que es la palabra de Dios. Tenemos que entender que no podemos cuestionar su autoridad y su poder. Y sabe que el mundo de hoy, la verdad del mundo de hoy es muy relativa. Porque todo es a como según yo me sienta, a lo que yo creo, a como yo me veo a mí mismo. Esa es la verdad del mundo. Pero cuando vemos la verdad de la palabra es absoluta. Lo que sí es sí y lo que es no es no. Lo que es pecado y lo que le agrada a Dios es lo que le agrada a Dios. Están ahí sus leyes, están ahí sus normas. Vemos historia, eso es importante. ¿Por qué? Porque yo veo, como tú estabas diciendo al principio de este segmento, que todo es posible. Yo veo historias de hombres como tú y como yo, pastora, que tuvieron debilidades, que fallaron, que hicieron cosas terribles, pero aún así Dios quiso redimir al hombre. Dios quiso llegar y ser parte de la vida del hombre. Y ahí en la palabra encontramos eso, ese Dios de amor que quiere tener una relación con nosotros, pero más allá quiere enseñarnos a cómo vivir una vida correcta. ¿Para qué? Para que podamos tener paz, la paz que estabas hablando. Hay que poder vivir la palabra, no solamente escucharla. Tenemos que ponerla por obra. Ponerla en práctica. En práctica. Amén. Es leerla y aplicarla. Correcto. Aleluya. Así Y mismito. muchos dicen, hermana, pero yo lo he intentado, leerla y no la entiendo. Pero se nos olvida que hay que orar y decirle al autor: ayúdame, revélame, enséñame, aleluya. Y pedirle al Espíritu Santo que le revele, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que Él quiera decirle a nosotros? Aleluya. Es meditar, vivirla, aleluya. Esto mejorará tu relación con Dios y llegará a conocer a Dios mejor. Aleluya, ¿Y por qué Señor. estudiar la palabra? Pues te lo diré. Pues para tener revelación, para ser discípulos, para crecer, aleluya, para tener fe, como dije, tener ánimo, para testificar, ¿verdad? ¿Cómo podemos testificar de algo que no hemos leído? Aleluya. ¿Cómo podemos evangelizar de un hombre que no conocemos, ¿verdad? De su vida, aleluya. Y a mí me encanta esta, para guerra espiritual. Muchos dicen, tengo problemas, pero no se dan de cuenta que muchos de sus problemas es una guerra, ¿verdad?, que están pasando en el mundo espiritual. Dice en Efesios 6:17, nos anima a tomar la espada del Espíritu Santo, aleluya, que es la palabra de Dios. Y las escrituras nos dirige cómo operar en la guerra espiritual. Amén, aleluya. Porque nosotros no podemos, ¿verdad?, lo físico con lo físico, pero cuando es una guerra espiritual, eso mismo es lo que es. Es algo espiritual, pues con lo espiritual se pelea, ¿verdad? Lo espiritual. Y dice que las escrituras nos enseña que la fe es el terreno de nuestra victoria. Y que nosotros, ¿verdad?, obtenemos la victoria cuando podemos declarar, wow, la palabra de Dios. ¿Sabe que hay mucho poder en la palabra cuando la declaras? Hay maneras de conocer la palabra, la podemos oír.
la podemos leer, la podemos estudiar, memorizarla. Amén. Aleluya. Y que cuando tenemos esos momentos de, ¿cómo se dice? En lo espiritual, esas batallas espiritual, viene el Espíritu Santo, trae a memoria y empiezas a pelear. Y lo que me encanta de todo es que Dios nunca ha perdido una batalla. Él está contigo, pero tú tienes que pasar tiempo con Él. Amén, aleluya, así es. Eso de la guerra espiritual es un tema bien interesante, ¿verdad? Ujú. Y para el que no entienda lo que hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de que hay un mundo espiritual que no vemos. Y ahí hay una batalla. ¿Por qué? Porque hay una batalla por obtener tu alma. Claro, nosotros los que le pertenecemos ya a Jesucristo, tenemos las armas que nos da el Espíritu Santo en la Biblia para poder batallar. Pero toda persona tiene una batalla espiritual. Porque todo lo que sucede en lo natural, en lo que tú puedes ver, está siendo influenciado por un mundo espiritual que tú no ves. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de la batalla de la mente. Hay unos pensamientos que vienen a tu pensamiento que, perdonen la redundancia, que a veces son lanzados a veces por Satanás y que solamente cuando tenemos al Espíritu Santo podemos combatirlos. Una de las cosas que dice la palabra, que para poder entender lo espiritual de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Eso lo dice en Primera de Corintios 2. Habla de que solamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede entender las cosas espirituales. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios, o sea, todo aquel que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, no puede entender muchas cosas que son de naturaleza espiritual. Porque para poderlo entender, y estoy hablando de naturaleza espiritual a lo que es el Espíritu de Dios, porque hay cosas espirituales satánicas. Pueden entender cosas que son satánicas, pero no pueden entender lo espiritual de Dios, si no es a través del Espíritu Santo de Dios. Y para poder pelear en el Espíritu necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios y necesitamos estas instrucciones, que es la palabra de Dios. Es la que nos ayuda a vivir una vida en victoria en nuestra, ¿verdad?, en nuestro caminar con Dios. Es importante, y yo no sé cuántas veces decirlo, leer la palabra, la palabra, entrar en la palabra. Si no fuera por la palabra, yo no sé dónde yo estaría hoy. Es verdad. Para tener un entendimiento consistente de la palabra, necesitamos vivir en las Escrituras y estudiarla. Hay que estudiarla. Sí. Yo conozco mucha gente que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ya se quedó ahí. Pero no leen el capítulo completo que le enseña, como el apóstol dijo, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Amén. Todo lo puedo en Cristo. Porque Jesús es la clave principal para el entendimiento de las Sagradas Escrituras. Aleluya. Y la Biblia es Dios hablando al hombre. Qué maravilloso que este Dios poderoso, grande, wow, quiere tener una relación íntima. Él nos anhela, wow. Y solamente se toma tiempo. Ay, pero pastora, yo no tengo tiempo, tú sabes, por el trabajo. Por el trabajo a la cual oramos, y Dios te lo dio como una bendición, se hace ahora una maldición. Y usamos el trabajo, que si la familia, que si estoy cansada, ¿verdad? Y eso en verdad hace, Señor, ofende, por decirlo así, ofende. Porque Dios no te dará las oraciones contestadas para usarla en contra, sino sería la razón a la cual deberías acercarte más a Él, aleluya, para darle gracias, para conocerlo, para tener dirección. Amén. Señor, ¿por qué es que tú permites ciertas cosas? Lo que me encanta de las Escrituras es que cuando yo la leo, yo la leo y digo, Dios, pero esto le está pasando a fulana, a fulano, es lo mismo, similar a lo que me está pasando hoy en día. Así es. Qué maravilloso leer las Escrituras
del principio al fin, conocer, ¿verdad?, el cuento y la victoria. Qué maravilloso nosotros poder leer un libro, aplicarla y saber que en ella hay victoria. Amén. Porque Dios nunca falla, Dios siempre estará con nosotros. Aleluya. Con esto que estabas hablando del tiempo, pastora, es Ujú. interesante porque mientras lo estabas diciendo, que uno a veces la gente le da esas excusas, ¿verdad? Es que no tengo tiempo, que tengo que trabajar, Ujú. tengo la casa, y me venía a la mente la tragedia que pasó, ¿verdad? Lamentablemente, que seguimos orando por ellos, allá en Texas y que ha pasado en muchas partes del mundo, Ujú. donde había una inundación muy grande y personas perdieron la vida. Y me venía a la mente si hubiera venido una balsita, ¿verdad? Y hubiera sido el único salvación para ti, ¿cuántos no hubieran escogido esa balsita? Pero atrás se hubiera quedado la casa, los bienes materiales, el trabajo, nada de eso hubiera importado. Y yo digo, si este es el único método de salvación para nuestra vida, para conocer a Dios, la Biblia, cuán importante va a ser al final de los tiempos, ¿verdad? Cuando todo se acabe, cuán importante va a ser haber vivido de acuerdo a esta palabra y cuánto entonces vamos a haber deseado olvidarnos del trabajo, olvidarnos de las cosas materiales, olvidarnos de todo lo que nos estamos poniendo primero. De esa manera es que lo tenemos que ver. ¿Sabes por qué, pastora? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Wow, directa. Todo este mundo se va a acabar. Ujú. Esto va a llegar a su fin. Pero hay algo que no se va a acabar. La misma palabra lo dice. Todo va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Han pasado épocas diferentes, han pasado tiempos diferentes. En 1900, los 1500, los 1400. Ha pasado tiempo, épocas, etapas, y la Biblia sigue siendo la misma. No ha cambiado, sigue siendo la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? A través del tiempo ha seguido dándole vida a la gente. A través del tiempo ha seguido transformando a las personas. A través del tiempo no cambia. Eso nos deja saber que Dios no cambia. Dios nos amó tanto que Él dio el primer paso para acercarnos acercarse a nosotros. A decirnos en este libro, mira, yo me quiero comunicar contigo. Sí. Mira, yo quiero estar cerca de ti. Mira, yo quiero que tú sepas lo que a mí me agrada para que puedas estar cerca de mí. Porque sabes que en este libro te dice también, si buscas los proverbios, lo que a Dios aborrece. Cuando tú haces lo que Dios aborrece, ¿sabes lo que pasa? Que tú estás lejos de Dios. Y cuando estamos lejos de Dios, nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes, pero peor aún, el destino de aquel que no se quiere acercar a Dios es destrucción, es una condenación eterna. Entonces, hay que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Podría decir la Biblia, pero te quiero decir intencionalmente la palabra de Dios. Hay que sacar tiempo. Nada puede ser más importante que esto. Esto, pastora, me salvó la vida a mí. Aleluya. Día a día yo me meto en esta palabra. Si yo no me metiera todos los días en esta palabra, mi vida no habría sido cambiada. Yo me hubiera convertido, pero seguiría haciendo lo mismo que hacía antes. No porque no está el Espíritu Santo de Dios en mi vida, sino porque no estudiaba la palabra que me dice que yo tengo que dejar de pecar, que yo tengo que cambiar, que yo tengo que caminar en las obras que a Dios le agrada, pero que ya Él las preparó desde antemano para que yo anduviese en ella. Si yo no supiera todas esas cosas, si yo no supiese que tengo que perdonar, que tengo que esperar en el Señor, que tengo que confiar en Él, que tengo que creer lo que Él me dice, no importa lo que vea mis ojos, yo no estaría aquí hoy, yo no estaría diciéndote, mira, hay poder en la palabra de Dios. Esta palabra es viva, esta palabra tiene poder para cambiar las cosas. Así que no podemos andar poniendo excusas, como decía, no hay tiempo, trabajo mucho. Si trabajas mucho, porque hay que trabajar muy bien, pero entonces, ¿sabe qué? Saca un tiempo en la noche, aunque te acuestes más tarde.
porque Dios va a ver tu esfuerzo y Dios va a hablar contigo, porque eso es lo que Dios quiere, hablar con nosotros, dejarte saber cuánto te ama, aleluya. Y quién sabe, y Dios abre puertas para que consigas un trabajo donde tengas más flexibilidad para buscar de Él, aleluya. Pero hay que tener intención en nuestro corazón de movernos hacia Él, porque ya Él nos dejó su palabra, ya Él se acercó a nosotros, ahora nos toca a nosotros acercarnos a Él. Aleluya, es sacar tiempo. Qué cosa que a veces muchos dicen, yo no tengo tiempo, pero entonces tú lo ves en Netflix, hello. Oh, yes. Ok, Así es. ok, se acabaron los amenes, ¿verdad? Así Tú mismo lo ves que en, es. en Netflix viendo una película que no edifica, come on now, Eso es así. de 2 horas. Ujú. ¿Verdad? Así mismito Y lo es. que hacen es abrir puertas, ventanas, come on, y los demonios, ¿verdad? Empiezan a decir, ay, qué bueno, me Así dio mismito la es. entrada, aleluya, y no Muy poderoso. cogen 10, 15, 20 minutos, 25, 30, ¿verdad? Con intención, tiempo con Dios. Porque eso es lo que es la palabra, Correctamente. tiempo con Dios. La palabra de Dios tiene poder. A través de la escritura, el Espíritu Santo nos trae esa convicción. ¿Cómo vas a saber que no estás haciendo, que estás haciendo lo bueno o lo malo? Decir de Aleluya. boca, creo en Jesús, es una cosa. ¿Sabes que el mismo diablo sabe que hay un Jesús? Come on. Pero a mí me encanta que la palabra nos da convicción que lleva al arrepentimiento. Aleluya. Nos Así mismo revela es. la santidad de Dios, a lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, lo que Él aprueba, right? Yes. Lo que no, aleluya, nos lleva a toda verdad. Aleluya, Así es. para que podamos saber mantenernos. No te puedes mantener firme con tus propios entendimientos, Fuerzas. Ujú. ¿verdad? Con nuestras propias fuerzas. Así es. ¿Verdad? Tenemos que mantenernos firmes en la roca. Esa roca se llama Jesús. Aleluya. Así es. Y las escrituras son lo que edifica, lo que nos da Yes. vida, lo que nos da propósito, lo Así que da es. una meta. Aleluya. Por eso es que cuando suceden las cosas, lo primero que hace el humano es meterse en un estrés, meterse en una depresión, ¿verdad? Así es. Dejar que la mente, ¿verdad? Empiece a traer cosas que no, bueno, de lo que vieron en Netflix, digo yo, Así mismo ¿verdad? es. Lo que no edifica, aún trae pensamiento de suicidio. I mean, hello, ¿de dónde que sale todas esas cosas? No meterse en la palabra, porque sí, todo lo puedo en Cristo, hello, pero tienes que leer la palabra para que cuando sucedan las cosas, tú puedas tomar la herramienta, porque eso es lo que es la palabra, una herramienta por vida. Es Jesús diciéndote, conóceme, quiero pasar tiempo contigo. Señor. ¿Cómo es que tenemos el Espíritu Santo de Dios? Así es. Queremos ver milagros. Queremos ver el poder manifestarse, ¿verdad? Por decirlo así. Pero no tenemos no leemos las instrucciones. Es darle un carro a un niño de 5 años. Hello. Así es. Imposible. Y estamos hablando del poder de Dios. No lo debemos tomar a la ligera. Tan simple, ¿verdad? De decir creo, pero no comparto, no tengo tiempo, hago lo que se me da la gana, ¿verdad? Y estamos sin darnos de cuenta en desobediencia, algo que Dios detesta. Aleluya. Hay que meternos en la palabra. Así es. Aleluya. ¿Sabes? Eso que estabas diciendo de lo que metes en tu mente, me acuerda a la computadora. Come on. La computadora simple y sencillamente va a mostrar, por la que va a mostrar qué es lo que el que la programó hizo. Y nosotros si metemos en nuestra computadora de la mente cosas que no son de Dios, que no es la palabra de Dios, eso es lo que va a salir después. Hay personas que tú las ves que dicen que son cristianas, pero tú las ves en la calle y las ves hablando malo,
las ve hablando como las personas del mundo. Cuando tú las ves así, tú sabes que esa persona no pasa tiempo con Dios. Ujú. Porque cuando lo que tú metes es de Dios, lo que va a salir de ti es de Dios. Por eso es que la palabra te dice, medita en ella de día y de noche. Wow, mira. Hay que meditar en la palabra Wow. todo el tiempo, Ujú. todo el tiempo. Y para poder meditar en la palabra, quiere decir que tú y yo tenemos que estudiar la palabra. Porque no podemos meditar en algo que no hemos introducido en nuestra mente. Y para nosotros cambiar viejos comportamientos, viejas formas de pensar, viejas formas de ver las cosas, de la perspectiva de ver, para poder tener todo esto nuevo, tenemos que meter la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra vida. Pues tenemos que vivir de acuerdo a ella. La palabra de Dios es tan y tan importante. Nosotros no veneramos la Biblia porque eso es un libro, pero nosotros reconocemos el valor de este libro y lo atesoramos en nuestro corazón porque sabemos que es la palabra de Dios. Es una palabra que, como dije ya anteriormente, no es cualquier libro. Es un libro que tiene poder para transformar vidas, tiene poder para salvar, como decía la pastora en los versículos que leyó, tiene poder para enseñar, para instruir, para poderte enseñar el camino, dicen los salmos, ¿verdad? En el 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Te Eso. muestra el camino, te da discernimiento. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Cómo limpiamos nuestra vida? Guardando la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. La pastora mencionaba que tenemos que estar en Cristo. En Cristo solamente nosotros podemos vencer todas las cosas. No es yo solita, no es a mi manera, es a la manera de Dios. Por eso es que tenemos que estar en Cristo. Y eso nos habla de salvación. Si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, tú no puedes vivir una vida que le agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ti y tú no puedes entender las cosas de Dios. Pero qué bonito que hay esperanza. Que las puertas de Dios, sus manos están abiertas porque Él sigue invitando todos los días a que vengan a Él. Aleluya. Ese es el camino, es Jesucristo. Jesucristo es el camino para la vida, para la verdad. Aleluya. Para la salvación. Para la Aleluya. salvación. La palabra edifica. Aleluya. Queremos saber muchas cosas y a veces, ¿verdad? Con las cosas que están pasando en el mundo, lo primero que dicen, se está acabando el mundo. Pero es que la palabra nos enseña, ¿verdad? El futuro de lo que es de venir. Cristo viene pronto. ¿Sabes que tu palabra aún la dice? Hay una profecía que viene de camino. Hello. Dice que la palabra que Jesús viene. Aleluya. Aleluya. En una nube. Ah, sí, aleluya. Señor, aleluya. Y que nosotros seremos transformados Gloria a Dios. y estaremos ahí. Nos vamos a encontrar con Yes, Papito aleluya. Dios. Aleluya. En el aire. Wow. Ya se nos acabó el tiempo. Quisimos traer un toquecito. Así es. Un toquecito de tanto que hay que decir sobre la palabra de Dios. Aleluya. Mire, si usted necesita una Biblia y de eso, de gratis. Aleluya. Algo tan valioso que te ayudará no solamente a ti, a tus hijos, a tu matrimonio. Come on. Aleluya. Todas las respuestas están establecidas y se encuentra ahí en las Sagradas Escrituras. Mándenos un texto. 917-697-6437. Ese es mi texto, mi teléfono. Mándame un texto que diga, mándame una Biblia y te la mando Hello Express. Aleluya. Y yo lo pago. Amén. Es que ahí está el poder. Sí, Señor. Va aleluya. a ser lo mejor que usted. Mira, son muchos que tienen Biblia y para estos que están se llaman según cristianos, discípulos, Tremendo regalo. ministros y líderes. Busquen ahora en sus casas. Porque sabes que la palabra no tiene valor si está en un closet, Así es. en una biblioteca. Con Vamos, polvo. búscala y sacude ese polvo y ábrela. Así es. Que se supone que esa palabra esté, ¿verdad? Ministrando y que usted pueda, ¿verdad? Por medio de esa palabra ministrarle a otros. Amén. Amén.
Wow, se nos acabó el tiempo. Así es. Vamos a orar para los que están conectados. Si tienes una petición, Dios te bendiga mucho. Llame la línea 386-259-9017. Llame. Somos personas que creemos en el poder de la oración. Así es. Llámenos. Otra vez, mi número 917-697-6437 si quieres un libro gratis. Amén. Si quieres descubrir a este Dios tan poderoso que amamos. Bendito Dios. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa tarde, por esta Gracias. oportunidad que nos permite, Señor, de llegar, Señor, a las vidas, Padre. Señor, te pedimos que tú seas transformando los corazones, que tu palabra sea calando profundo, Señor, en ellos, Señor, que puedan entender que les amas y que estás esperando con los brazos abiertos, Señor, y que estás esperando que tomemos una decisión por ti. Señor, aquellos que se hayan alejado puedan venir otra vez a tus brazos, Padre. Sí, Señor. Que aquellos que no te conocen puedan conocerte, que puedan saber que hay esperanza en ti, que hay algo nuevo en ti, Señor, para ellos. Señor, que lo que ellos están viviendo no es el todo de su vida, que hay algo más que tú quieres darles, Padre. Bendice, Señor, a esta cadena radial, Padre, Sí, Señor. que puedan seguir hacia adelante. Mira a los hermanos que están antes, los que vienen después. Úsalos con poder para que puedan, Señor, seguir ministrando tu palabra a las vidas que están escuchando a través de estas ondas radiales, Padre. Señor, te damos las gracias porque sin ti, Señor, no seríamos nada. Sin ti no tendríamos nada. Gracias por amarnos, Padre, y gracias por ser un Dios cercano, un Dios que quiere comunicarse con tu pueblo, aleluya, con tu creación. En el nombre de tu Hijo amado te damos las gracias. Amén. Dios le bendiga mucho y hasta el próximo, ¿verdad? Sábado a las 1. Dios le bendiga y abra sus Biblias. Amén. Amén. Dios le bendiga a los que están conectados. Like and share. Comparta. Amén. Dios le bendiga. Ese fue